Continuamos con el punto 3 del tema 13 de cuántica, el primer tema de cuántica, de principios y postulados, y en este punto vamos a introducir la ecuación de Rödinger dependiente del tiempo. La ecuación de Rödinger dependiente del tiempo permite conocer la evolución en el tiempo del estado de un sistema cuántico. Es decir, permite la predicción del futuro del sistema a partir de datos presentes. Esto también lo podía hacer las ecuaciones de movimiento de la mecánica clásica, las ecuaciones de Newton, a partir de datos datos iniciales se puede predecir el futuro del sistema. En ese sentido, la cuántica es igual que la clásica, aunque la cuántica no es una teoría determinista que permita conocer muchas propiedades del sistema, pero sí que permite conocer la evolución del estado en el tiempo a través de esta ecuación llamada ecuación de Rödinger dependiente del tiempo. Sin embargo, en química no es una ecuación muy interesante porque los sistemas químicos son estacionarios. Significa que su densidad de probabilidad es independiente del tiempo. Por ejemplo, si consideramos un átomo de hidrógeno, un núcleo, el protón, y un electrón que rota en torno a él, la probabilidad de encontrar este electrón en torno a este núcleo, si por ejemplo dibujamos un diagrama de densidad de probabilidad mediante densidad de puntos, en las zonas donde hay mucha densidad de puntos hay mucha probabilidad de que el electrón esté en esa región. Tendríamos una densidad de probabilidad pues similar a esto que estoy dibujando, y esta densidad de probabilidad es la que tenía el átomo de hidrógeno cuando se formó hace 13.700 millones de años, y actualmente sigue siendo idéntica. La densidad de probabilidad sigue siendo esta misma, no ha cambiado. Eso significa que el módulo al cuadrado de psi de coordenadas y de tiempo, la densidad de probabilidad es la misma que psi de q. Es decir, el tiempo no afecta a la densidad de probabilidad, no cambia con el tiempo. Es la misma la densidad de probabilidad de la función considerando el tiempo que sin considerar el tiempo. Son los llamados sistemas estacionarios. Y eso es lo que vamos a trabajar en química. En química vamos a trabajar con sistemas estacionarios en los que la densidad de probabilidad no cambia en el tiempo. Otro modelo muy conocido, que va a ser con el que empezaremos, es la partícula en una caja, y la densidad de probabilidad de la partícula en una caja, por ejemplo en su estado fundamental, tiene una forma como esta, donde la zona de la caja más probable donde está la partícula es el centro, a medios, es donde hay más probabilidad de que se encuentre la partícula, en el centro de la caja, y esta densidad de probabilidad es independiente del tiempo. No importa si estudiamos la partícula hoy, mañana o dentro de un siglo, que la densidad de probabilidad es esta que tengo ahí dibujada, no varía con el tiempo. Es decir, la psi de xt, psi 1 de xt al cuadrado, es lo mismo que psi 1 de x. Por tanto, son sistemas estacionarios en los que el tiempo no afecta a su densidad de probabilidad. Sin embargo, los físicos, por ejemplo, sí estudian sistemas no estacionarios y por tanto esta ecuación tiene más relevancia que para nosotros. Nosotros lo que vamos a hacer con ella es transformarla en la ecuación que nos interesa, que es la ecuación de Rödinger independiente del tiempo. De la dependiente vamos a pasar a la independiente. De todas maneras, voy a comentar las magnitudes que aparecen en ella. Tenemos la unidad imaginaria, que es raíz de menos 1, la i. Tenemos h barra, que es la constante de Planck barrada, que es la constante de Planck dividida por 2pi, con h igual a 6,62, 6 por 10 a la menos 34 julios por segundo. Después tenemos la derivada temporal de la función de onda, si de coordenadas y de tiempo. Voy a poner xt, voy a poner un caso particular de coordenada x, de movimiento unidimensional, derivada temporal de la función de onda. Y después tenemos el operador hamiltoniano. Los operadores se distinguen por el circunflejo. El operador, para no tener duda de que se trata de un operador, se le pone este circunflejo. Es el operador de Hamilton. Operador hamiltoniano.
¿Qué forma tiene ese operador hamiltoniano? H es igual a menos h barrada al cuadrado partido de 2m. M es la masa de la partícula y tiene una derivada espacial, derivada segunda respecto de x al cuadrado de la función de onda, más un sumando que se representa por v, que depende de coordenadas y de tiempo en general. Esta v es el potencial que está sometido a la partícula, es el potencial. Por ejemplo, en un átomo el potencial es un potencial electrostático. En la partícula, en una caja, el potencial en el interior, bueno, puede ser cualquier potencial, pero en principio es cero, el modelo más sencillo con potencial cero. Es decir, cada modelo tiene un potencial diferente que debemos reemplazar aquí por su valor. Esto es el operador de Hamilton, operador hamiltoniano, tiene esta forma. Menos h barra cuadrado partido de 2 por la masa de la partícula, derivada segunda respecto de x al cuadrado más el potencial. Si lo reemplazamos aquí, lo llevamos ahí, nos queda la ecuación de la siguiente manera. Voy a dibujarla aquí. Y h barra, derivada primera de la función de onda que depende de coordenadas y de tiempo respecto del tiempo, más el hamiltoniano, igual al hamiltoniano, que es menos h barra cuadrado partido de 2m, parcial segunda de la función de onda que depende de x y de t respecto de x cuadrado, más el potencial v de xt por la función de onda psi de xt. Así nos quedaría la ecuación de Rödinger dependiente del tiempo totalmente desarrollada. Bien, pues esto es todo sobre este punto. Vamos a pasar a un ejercicio en el que la voy a aplicar para entender un poco mejor cómo funciona, pero ya digo que no es una ecuación importante para nosotros.